Hola, mi nombre es Rosa María Martínez, soy enfermera de los Centros de Día Estima Mayores y como parte de nuestros planes formativos hacia nuestros usuarios y sus familiares, a través del grupo Cuidarte estaré ofreciendo una sesión educativa sobre patologías que afectan a nuestros mayores, entre ellos la diabetes y la hipertensión. Así que esta intervención estará relacionada con estos dos temas y comenzaré a desarrollar el tema que tiene que ver con la hipertensión. Es una patología que se conoce con la elevación de los niveles de la presión arterial de forma continua y sostenida. Para saber de qué se trata la hipertensión, es bastante necesario conocer cómo funciona nuestro corazón y qué es la presión arterial. Esta se puede definir como la fuerza que ejerce el corazón sobre las arterias para que éstas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos de nuestro cuerpo. De manera que se puede decir que la presión arterial es aquella fuerza con la que el corazón bombea la sangre a través de nuestro sistema circulatorio sanguíneo, que está conformado por una red de arterias, venas y capilares. Y también es la fuerza con la que se mantiene la sangre transcurriendo este sistema de irrigación formado por venas, arterias y capilares. El corazón funciona como una bomba que realiza dos movimientos importantes, uno de contracción y uno de dilatación, que son los momentos en que se expulsa la sangre hacia el resto de nuestro cuerpo. Entonces, la presión máxima se obtiene del momento de contracción del corazón y se puede denominar presión arterial sistólica o el valor alto. La presión mínima se obtiene de la relajación del corazón y se puede considerar presión arterial diastólica, de manera que tenemos al momento de medir la presión arterial vamos a tener dos valores en el tensiómetro. Uno, que es el alto o el valor de la presión sistólica, y otro que es el bajo o el valor de la presión diastólica, que por lo general suele estar normal entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Lo que pasa con la hipertensión es que estos valores que se consideran normales y constantes varían y tienden a elevarse, y de 120 tiende a mantenerse constantemente de manera continua entre 140, 150, 130 constantemente. Cuando una persona presenta cifras tensionales por encima del valor que se considera normal, además de que estas cifras estén acompañadas por ciertos signos y síntomas, podríamos estar frente de una situación de hipertensión o crisis hipertensiva. Hay que tomar en cuenta que la hipertensión es un factor de riesgo para todo nuestro organismo, ya que supone una mayor resistencia para el corazón y además un aumento de su masa muscular. El corazón es un músculo que funciona como el resto de los músculos. Cuando la gente va al gimnasio y quiere tonificar sus músculos, realiza un sobreesfuerzo que no está relacionado con el esfuerzo que hacemos cotidianamente. Sobreesfuerzan un poco las piernas con ciertos ejercicios, los brazos, los abdominales para tonificarlos y volverlos más fuertes, y estos a su vez se vuelven un poco más grandes. Lo mismo pasa con el corazón. El corazón con la hipertensión no funciona de forma normal, comienza a sobreesforzarse y por ende comienza a tonificarse un poco más, y esta tonificación supone un aumento de la masa muscular, lo cual en muchas ocasiones está acompañado de ciertos problemas porque el aumento de tamaño no es equivalente al aumento de su función en cuanto a la irrigación sanguínea. Entonces, puede producir este aumento de la masa, del volumen de la masa muscular de nuestro corazón, puede producir una insuficiencia coronaria, una angina de pecho, y pues el músculo se vuelve más irritable y pueden producirse otras consecuencias como ciertas arritmias cardíacas. En pacientes que ya tengan problemas cardiovasculares en las venas, arterias, en el sistema circulatorio, pues la hipertensión puede intensificar los daños que hayan presentes, y además una hipertensión propicia la aparición
de arteriosclerosis o de una acumulación de colesterol en las arterias, propicia la aparición de fenómenos de trombosis que pueden producir un infarto al miocardio o podrían producir un infarto al cerebro. ¿Por qué? Porque el corazón está muy relacionado con el cerebro y además con los riñones. Como ya les dije anteriormente, el corazón se encarga a través de sus funciones de contracción y de relajación de bombear sangre a través de todo nuestro cuerpo. Y lo que pasa es que así como irriga nuestro cuerpo, pues por supuesto va la sangre al cerebro a través de unas redes muy delicadas y delgadas de capilares sanguíneos. ¿Qué pasa? Que la presión arterial puede afectar muchísimo nuestro cerebro, porque como consecuencia a las hipertensiones, se están observando hoy en día la presencia de ictus o accidentes vasculares cerebrales, que son la consecuencia como que más cercana a una hipertensión que no esté controlada o que una presión arterial que no esté bien. Ya que cuando hay una hipertensión, las arterias se vuelven más rígidas, más estrechas, el riego sanguíneo resulta insuficiente y provoca la aparición de infartos cerebrales, porque el sistema de conducción de sangre que está en nuestro cerebro es mucho más delicado. Entonces, podría decirse que la hipertensión es una enfermedad que si no es controlada, no te va a matar enseguida, pero sí te genera consecuencias que podrían discapacitarte y que son mucho peores de conllevar, porque un ictus pues podría ocasionarte una situación de discapacidad con la que luego tienes que convivir el resto de tu vida, de manera que la presión arterial es algo que tiene que controlarse muy, muy bien para no sufrir una consecuencia como esta. Además de las consecuencias cerebrales que pueden haber por una hipertensión, pueden presentarse problemas renales porque el corazón y el riñón funcionan en conjunto para controlar la presión arterial a través de unas enzimas que se producen en el riñón. El riñón produce una enzima llamada renina y otra angiotensina que funcionan para regular la presión arterial. Una funciona para bajar la presión y otra funciona para aumentar la presión. ¿Qué ocurre? Que con la hipertensión, que causa rigidez en las arterias que suministran sangre a los riñones, el riñón también deja de funcionar correctamente y se complica muchísimo más la situación de mantener la presión arterial dentro de rangos normales, porque el riñón que no está recibiendo la irrigación necesaria, pues va a dejar de producir las enzimas necesarias, va a dejar de producir correctamente las enzimas necesarias que permitan que la presión arterial se mantenga dentro de rangos normales. Entonces, estos fallos renales podrían llevar como consecuencia a que se requiera diálisis por un fallo renal que se produce por problemas de presión arterial. De manera que podría decirse que si tienes un fallo renal, puede que tengas un fallo con la presión arterial. Y viceversa, si tienes fallos con la presión arterial, pues tus riñones también se ven afectados. Y el resto del cuerpo porque no hay irrigación correcta. A ver, en cuanto a los niveles de presión, niveles normales de presión arterial, se maneja una cifra estándar, que es la de 120-80 milímetros de mercurio. 120 como la presión más alta, la presión sistólica, y 80 como la presión más baja o diastólica. Pero estos valores o cifras tensionales pueden variar y pueden estar un poco por debajo de lo estándar o un poco por encima. Eso podría considerarse una presión arterial normal alta. Si, por ejemplo, la presión está en 130, 140, 135, podría considerarse una presión arterial normal alta.
alta. El problema con este tipo de cifras tensionales es que si se mantienen constantemente y además están acompañadas de signos y síntomas, puede ser que estemos en presencia de una crisis hipertensiva o de un paciente potencialmente hipertenso que mantiene unas cifras tensionales que no son altas, que se trata de una persona que está joven, que debería estar funcionando correctamente y tener rangos normales, muy normales, y que por alguna razón está saliéndose de los rangos normales y que además puede presentar dolores de cabeza, confusión, náuseas, vómitos, que son los signos y síntomas que se presentan ante una hipertensión. No siempre los pacientes hipertensos van a presentar dolor de cabeza, confusión, náuseas, vómitos, pero un control periódico constante puede decirnos si la persona está pasando por una crisis hipertensiva aunque no tenga síntomas. Puede ser que haya una persona, un señor normal, una persona normal de 30 años, 40 años que va y se hace un chequeo médico que como resultado de las cifras tensionales obtiene un 140, 149, 90, y bueno, esta vez fui al médico, a lo mejor estaba un poco alterado y me dio la presión arterial alta, pero mañana le hacen un conteo, un control de presión arterial y se mantiene en eso, y le hacen un control por una semana y se mantiene con cifras tensionales rozando los 150, pues esa persona, aunque tenga 30 años y esté muy joven, puede ser una persona hipertensa, aunque no tenga los síntomas. Pero por lo general se presentan síntomas. Estos síntomas pueden ser además tan invisibles que el paciente no refiere ni dolor de cabeza, ni confusión, ni náuseas, ni vómitos, como les dije antes. Pero de repente el paciente comienza a tener un sangrado nasal o comienza a tener un sangrado ocular. Y pues tú dices, ¿de dónde salió esto? No se estuvo tocando la nariz, no se estuvo tocando el ojo. Y estos signos pueden decirnos que una persona tuvo una subida de presión arterial que ni siquiera se dio cuenta de que estaba pasando por eso porque no tenía otros síntomas asociados. ¿Qué pasa con la presión arterial, los valores de presión arterial en nuestros abuelos, en nuestros adultos mayores? Que la mayoría de ellos están diagnosticados con hipertensión, de manera que ellos van a manejar algunos unas cifras tensionales un poco elevadas, que va a ser normal que en un paciente mayor que es hipertenso encontremos una presión arterial de 130, 140 o hasta 150. Y esos valores pueden ser normales para ellos. Son hipertensos, su corazón ya se acostumbró a sobreesforzarse, de manera que la presión ya no es normal, y nos podríamos quedar un poco tranquilos porque seguramente el abuelo que es hipertenso está recibiendo un antihipertensivo en las mañanas y en las noches, o solo en las mañanas. En algún momento del día recibe un antihipertensivo que le ayuda a mantener los niveles dentro de sus rangos que son normales, por debajo de los 150. ¿En qué momento nos vamos a alarmar cuando el adulto mayor o la persona hipertensa, que puede no ser adulto mayor, esté presentando cifras tensionales y haya un problema por el cual alertarse? Es cuando la presión arterial está pasada de los 140 a 150 euros y además hay signos que los acompañan. Signos y síntomas. Ellos refieren dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, que ya se los he mencionado antes, y además tienen una cifra tensional que roza los 150 o pasa de los 150 y está acompañada por estos síntomas. Cuando hay signos y síntomas y cifras, signos y síntomas presentes y además cifras elevadas, hay que atacar y hay que accionar ante esos valores y ante esos signos y síntomas, porque está generando problemas. ¿Qué pasa o qué hacemos nosotros los sanitarios en esos momentos en el caso de una crisis hipertensiva? Pues en primer lugar lo que hacemos es verificar los antecedentes del paciente.
Ustedes conocerán más a sus pacientes y sabrán que es hipertenso, pero nosotros desconocemos al paciente, de manera que nosotros debemos verificar los antecedentes y saber si es hipertenso. Además de verificar los antecedentes nos permite saber si este paciente tiene una hipertensión controlada y con qué se le controla. Puede ser, estando en casa o estando en la residencia o estando aquí en los centros de día, que si tenemos un paciente con signos y síntomas y con cifras tensionales elevadas, verificando la hoja de tratamiento nos damos cuenta de que le medimos la tensión a las 4 o 5 de la tarde, tiene la presión alta, tiene signos y síntomas y resulta que a las 8 de la noche se toma un antihipertensivo. Lo que podemos hacer nosotros es adelantar ese antihipertensivo para que lo vaya controlando, para que le vaya bajando los niveles. Pero en el caso de que el paciente solamente tome antihipertensivo a las 8 de la mañana, son las 12 de mediodía y la próxima dosis de antihipertensivo es a las 8 de la noche y el paciente tiene cifras tensionales pasadas de 150 más acompañadas de signos y síntomas, pues en ese momento hay que reaccionar. ¿Y cómo reaccionamos en los centros de salud o los sanitarios? Pues reaccionamos utilizando un antihipertensivo de emergencia llamado captopril o enalapril, pero en principio el antihipertensivo de emergencia más utilizado es el captopril de 25 miligramos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo trituramos y lo ponemos debajo de la lengua porque debajo de la lengua hay una gran red de capilares que permiten que se absorba rápidamente el medicamento y que éste llegue al torrente sanguíneo con mayor facilidad y rapidez. A diferencia de tomárselo y de que tenga que pasar por todo el sistema digestivo para poder ser procesado por el estómago, por el hígado, luego por los riñones para cumplir algún efecto. Entonces, para hacer más rápido el efecto de la medicación, el captopril lo trituramos, lo metemos debajo de la lengua 25 miligramos y comenzamos a hacer controles de presión arterial. Después de media hora y después de una hora para saber si el antihipertensivo ha hecho algún efecto. En este momento en que después de media hora no bajase la presión arterial, podríamos esperar una hora más. Si después de una hora no baja la presión arterial y la cifra tensional era 180, 200 y no ha bajado absolutamente nada, pues hay dos formas en que los médicos quizás van a accionar. La primera quizás sea duplicar la dosis de antihipertensivo de emergencia, dar 25 miligramos más de antihipertensivo de emergencia debajo de la lengua. O podrían administrar un diurético para que el paciente vaya eliminando líquidos y vaya haciendo funcionar el riñón, porque como les dije anteriormente, el riñón, los riñones y el corazón funcionan en conjunto para controlar la presión arterial. De manera que si tomamos un diurético, pues entonces vamos a poner en funcionamiento el riñón para que produzca la renina y la angiotensina y que esto estas enzimas permitan ponerse a trabajar en función de bajar la presión arterial. Entonces, el fin de la presión arterial, el de la hipertensión, quizás va a ser administrarle mucha agua, administrarle un antihipertensivo de emergencia y luego, si no baja, pues asegurarnos administrando un diurético que le permita eliminar líquidos. Pero en casa, pues hay que hacer controles periódicos. Si el paciente toma antihipertensivo, podríamos adelantar la dosis de antihipertensivo para hacer que esta tensión baje y que no permanezca por mucho tiempo, porque quizás de aquí a que lo llevemos al hospital, pues las cosas se empeoren. Si el paciente toma un antihipertensivo en desayuno y otro en cena, pues es recomendable quizás adelantar la medicación de la cena, el antihipertensivo de la cena, mientras se le lleva al hospital para que ejerzan otra función y se le informa al personal sanitario que se le administró ese antihipertensivo que toma por las noches para que la situación de la crisis hipertensiva no se postergue
y no hayan consecuencias como por ejemplo un derrame o un ictus o un derrame nasal, que es lo más normal que puede pasar, o un derrame ocular, sino y que no vaya a un derrame de otro tipo, ya sea cerebral o en otra parte del sistema circulatorio. Esas son las acciones que podemos hacer en casa. Administrar mucha agua y si se puede y si se sabe que el paciente toma antihipertensivos y que hay una dosis cercana durante el día, podríamos tirar del antihipertensivo que se va a tomar en la noche para dárselo y después llevarlo al médico enseguida y decir al médico que se le ha dado el antihipertensivo de la noche para que le bajara la tensión. Efectivamente, haciendo controles de tensión en los pacientes, en las familiares que viven con pacientes que conocen a sus pacientes que tienen esta patología. Y nosotros, en el personal sanitario, pues accionamos de otra forma. Enseguida administramos un antihipertensivo de emergencia, que sabemos cómo utilizarlo, que sabemos cómo canalizarlo y cómo sacar de la crisis hipertensiva al paciente de manera mucho más rápida. Bien, la situación contraria a una hipertensión se trata de una hipotensión y pues es todo lo contrario a la hipertensión. Es una lectura de la presión arterial inferior a los 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Para la presión sistólica, que sería la alta, la que normalmente debería estar en 120, pues la tenemos en 90, y la considerada inferior o diastólica estaría en 60 o por debajo de 60. Hay adultos mayores en los que las cifras tensionales en 90 y 60 milímetros de mercurio no están mal, porque son pacientes que están sentados, que no están en una constante agitación, porque toman antihipertensivos, y entonces eso les mantiene quizás la presión arterial un poco bajita. Nos debemos alertar con la hipotensión cuando presenta signos y síntomas bastante evidentes que sabemos que están afectándole. Todo síntoma afecta a una persona y si te lo manifiesta, pues en un paciente hipertenso es importante que cada vez que mencione un dolor de cabeza o alguna situación de pérdida de fuerza, pues es necesario que se les mida la tensión. Y podríamos encontrarlo hipertenso o podríamos encontrarlo hipotenso. En el caso de encontrarnos a una persona hipotensa, puede ser que la hipotensión sea un poco más agresiva que la hipertensión. La hipertensión un poco más silenciosa, pero la hipotensión un poquito más agresiva porque las personas se desvanecen más rápidamente, las personas pueden sentir mareos o vómitos y es un poquito más drástica la hipotensión. Por eso, para identificarla, es importante medir la presión arterial. Si nosotros nos encontráramos un paciente hipotenso, las causas podrían ser por levantarse rápidamente, permanecer demasiado tiempo de pie, no hidratarse, sufrir alguna hemorragia, quizás alguna hipoglucemia, no haber tenido buenas ingestas, consumir alcohol y algunos medicamentos antidepresivos, diuréticos o ansiolíticos que suelen bajar la presión sanguínea, o padecer alguna enfermedad relacionada de tipo cardíaco o como la diabetes, con la que se compromete el páncreas. La actuación más rápida ante una hipotensión, ante cifras tensionales por debajo de 90 y de los 60, 90 como lo más alto y los 60 como lo más bajo, pues es una posición que se llama Trendelenburg, que consiste en tumbar a la persona sobre una superficie plana y elevarle los pies por lo menos por media hora o una hora. Eso podría solucionarse muy rápidamente. Es bastante drástica, pero se soluciona mucho más rápido porque con favorecer la irrigación sanguínea desde los pies hacia el resto de nuestro cuerpo, pues podríamos sacar a una persona de una hipotensión.
elevamos los miembros inferiores y eso sí, el aumento de ingesta hídrica es sumamente importante. Yo siempre le digo a los abuelos que, y también lo dije en mis sesiones educativas presenciales, que el aumento de ingesta hídrica soluciona muchísimos problemas. El agua es la mejor medicina. El aumento de ingesta hídrica, por supuesto que aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el volumen de líquidos de nuestro organismo, por ende aumenta nuestros electrolitos y hace que haya una recuperación pronta ante una hipotensión. Muy bien, ahora vamos a hablar de otra patología que se hace muy presente en nuestros abuelos, en nuestros usuarios, y es la diabetes. Y de su característica más definitoria, que es la hiperglucemia, y otra consecuencia, otra situación clínica que se da en los pacientes diabéticos, que de lo contrario la hiperglucemia, que es la hipoglucemia. Y comenzaremos por definir la hiperglucemia como una elevada concentración de glucosa en la sangre. Y se produce porque las personas con diabetes tienen dificultades para generar una hormona llamada insulina, que es la hormona que produce el cuerpo humano para evitar que los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo excedan los valores saludables. Para comprender esto, como les dije en la sesión anterior, es necesario comprender cómo funciona nuestro organismo, nuestro cuerpo. Y pues es necesario saber que el principal órgano que regula los niveles de azúcar en la sangre es un órgano que se llama el páncreas. El páncreas, a través de dos hormonas que ejercen funciones de aumentar o disminuir los niveles de azúcar en la sangre, pues controla estos niveles, controla el azúcar en nuestro organismo. El páncreas produce una hormona importantísima que se llama insulina. La insulina es una especie de conductor del azúcar o de la glucosa. La insulina permite que la glucosa o que el azúcar entre a la célula para que la célula se alimente, se abastezca de energía y pueda funcionar o hacer funcionar el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, para que el azúcar pueda entrar a las células, que todo nuestro cuerpo está constituido por células, es necesario que la insulina le abra la puerta, le haga entrar. Entonces, la insulina es el conductor que hará que el azúcar entre hacia la célula y sea aprovechada el azúcar y convertida en energía para mover el resto de nuestro cuerpo. Pero por otra parte, el páncreas produce una hormona que se llama glucagón. El glucagón es otra hormona que funciona esta vez como un mensajero. El glucagón le dice al hígado, a ver, necesito que nuestro cuerpo, que es muy sabio, que va almacenando cosas en el caso de que haya alguna carencia, el glucagón le va a decir al hígado que libere o que convierta el glucógeno en glucosa y que la libere hacia nuestro torrente sanguíneo para que la insulina pueda hacer entrar el azúcar hacia la célula y que la persona que en ese momento tiene poca energía y tiene una hipoglucemia pueda tener energía y que la célula pueda abastecerse de energía. Eso es lo que hace el glucagón. Entonces, con estas dos hormonas, el páncreas ejerce una función importantísima en nuestro organismo. Lo que pasa con las personas diabéticas es que hay un problema con la producción de insulina. Se conoce que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que está relacionada con la incapacidad de que el páncreas secrete esta hormona, la insulina. Y por ende, por esta incapacidad, pues es necesario que la insulina sea incorporada al cuerpo de manera externa, porque el mismo cuerpo, el mismo páncreas no la puede producir. Pero hay una diabetes tipo 2 en la que el páncreas sí produce insulina, pero en muy poca cantidad, lo que no hace que el azúcar sea procesada correctamente y completamente en nuestro organismo y que se vaya acumulando de igual forma. Entonces, esta falta de producción de insulina o esta disminución en la producción de insulina es lo que genera las condiciones de ser un paciente diabético. También la resistencia a la insulina es una condición que predispone a las personas a sufrir de diabetes.
Los síntomas relacionados con esta enfermedad son principalmente unos relacionados con 3 términos importantes que son la polifagia, la poliuria y la polidipsia. La polifagia está relacionada con el hambre excesiva. ¿Qué es lo que pasa? Como hay una resistencia al paso o hay una dificultad con el paso del azúcar hacia la célula porque la insulina, que es el conductor, no abre la puerta o no hay suficiente insulina para que entre bastante cantidad de sangre, de, los síntomas relacionados con la diabetes o con la hiperglucemia, que es la característica principal de la diabetes, hay 3 importantes a los que hay que prestarle mucha atención, que son la polifagia, la poliuria y la polidipsia. Cuando hablamos de polifagia, hablamos de un hambre excesiva. ¿Por qué? Porque como hay una resistencia o una dificultad con el paso del azúcar hacia la célula, y hemos dicho que el azúcar o la glucosa lo que hace es alimentar a la célula y darle energía, pues la célula está carente de energía y tiene hambre. La célula entonces manda un mensaje a nuestro cerebro y dice, a ver, no me ha entrado alimento, no me ha entrado energía, necesito que busques la energía o de otra parte del cuerpo o de manera externa, pero necesito energía urgente. Y el cerebro va a hacer que la persona busque energía de manera externa, ya sea a través de los alimentos o las bebidas. Entonces, lo que va a buscar esta persona serán carbohidratos y alimentos azucarados porque es lo que necesita nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es muy sabio. Entonces nos va a hacer buscar aquello que necesita. Y por ende también se da un aumento de la frecuencia de emisiones o de idas al baño a orinar, que es lo que se considera poliuria. ¿Por qué? Porque como no está entrando la glucosa a la célula, se está acumulando porque no está siendo procesada ni aprovechada, se está acumulando. Y la acumulación de la glucosa va a hacer que no haya entrada ni de glucosa ni de otros minerales, de sales y de electrolitos que también funcionan para dar energía y función al cuerpo dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a decir, o el organismo va a decir, hay que sacar este montón de glucosa del cuerpo para que puedan entrar también sales, minerales y electrolitos que también los necesita la célula. Entonces, ¿cómo eliminamos esta cantidad de glucosa que nos está estableciendo un desequilibrio? Pues eliminémosla a través de la orina. Vamos a botarla a través de la orina. Entonces se produce un aumento de la frecuencia de emisiones. Y como además este aumento de frecuencia de emisiones va a establecer en nosotros un estado de deshidratación, pues entonces vamos a tener que incorporar el agua que vamos perdiendo para poder hidratarnos, hidratar la célula. Entonces es una situación cíclica. También nos va a generar dolor de cabeza, cansancio y debilidad porque no hay energía, irritabilidad, dolores, ya sea abdominal o del cuerpo, sequedad en los labios porque vamos a estar deshidratados, visión borrosa, náuseas, vómitos, pérdida de peso. Todo esto podría estar acompañado a la condición de ser diabético, de padecer de diabetes. Por otra parte, tenemos que hablar de las posibilidades de diagnosticar o las formas de diagnosticar la condición de la diabetes. Y esto se hace a través de pruebas diagnósticas que nos permitan medir las concentraciones de glucosa, ya sea en sangre, a través de una analítica y un examen de química sanguínea que nos dice cuáles son los niveles de azúcar en la sangre, o a través de exámenes de orina, porque como vamos a estar eliminando azúcar a través de la orina, pues al tomarnos una muestra de orina y ver que las concentraciones de azúcar en la orina están elevadas, pues esta condición va a hacer que se enciendan las alertas, las alarmas, y va a darnos una idea de qué es lo que puede estar ocurriendo con el descontrol que tenemos en nuestro cuerpo.
y los signos y síntomas que se están presentando al momento en el caso de la diabetes. ¿Qué pasa con los valores normales y los que no son normales para una persona normal o una persona diabética? Pues resulta que antes de comer, nuestros niveles de glucemia, si antes de comer nosotros tomamos un glucómetro, nos pinchamos y tomamos nuestro valor de glucemia, antes de comer deberíamos tener un valor por debajo de los 100. 100 como máximo, 90, a veces hasta 70, no hemos comido nada, se supone que dormimos y durante el sueño el cuerpo, durante las 8 horas o más de 8 horas de sueño, el cuerpo estuvo organizando todo y aprovechando el azúcar para el siguiente día. Pues entonces nuestros niveles de azúcar en sangre, que han sido aprovechados correctamente por las células, van a estar bajitos porque las células lo utilizaron correctamente. Entonces vamos a estar por debajo de 100. Se supone que después de que hayamos hecho la ingesta de alimentos o después del desayuno, podríamos estar en un 120, 126, 130, pero esto debería estar bajando porque tiene que haber un consumo de lo que hemos ingerido, bajar a 100, y no deberíamos estarnos pasando de 100 dentro de nuestros valores de glucemia, porque eso sería lo normal. Lo anormal sería, por ejemplo, que antes al momento de acostarnos, después de haber pasado muchas horas durmiendo, que el cuerpo se supone que ya distribuyó nuestras energías, nuestras sales y minerales, nosotros tengamos una concentración de azúcar en la sangre de unos 145 miligramos sobre decilitro. Que nos hagamos una prueba con un glucómetro y que antes de haber desayunado tengamos un 145 o 150, pues eso es una señal de alerta y un momento de prediagnóstico, porque tenemos que pensar, si lo tengo en 145, después que coma, ¿cuánto voy a llegar? A unos 200, a unos más de 170. Entonces, si esto pasa todos los días, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Porque no estoy procesando correctamente el azúcar. Entonces, estos valores nos dan indicios que nos pueden llevar a un diagnóstico de diabetes, que en todo caso, pues al tener síntomas y signos, y que además tener estos valores, pues ya tenemos que ir al médico y decirle, está pasando algo con el azúcar, estoy pasando algo con mi cuerpo, estoy muy mal, y el médico hará las pruebas diagnósticas, ya sea de glucosa en sangre y de glucosa en orina. En cuanto a las acciones que debemos llevar a cabo, pues la hiperglucemia, en caso de hiperglucemia, hay que establecer controles de la glucemia, predesayuno, postdesayuno, si se tiene el glucómetro en casa, que hoy en día se puede tener. Y muchos de los pacientes, de las personas que son cuidadores de pacientes diabéticos, seguramente lo tienen. El medicamento mágico o la poción mágica, como les dije anteriormente, en todos los casos es el agua y el aumento de la ingesta hídrica, porque va a permitir que se diluya el azúcar en la sangre y que además sea eliminada y desechada como quiere el organismo, para que haya un funcionamiento no solamente de la absorción del azúcar, sino del resto de las sales, minerales y electrolitos. La movilización y el ejercicio nos va a favorecer, porque toda esa azúcar que está acumulada, de alguna forma el cuerpo lo va a tener que quemar al exigirle movilización y ejercicio. Y una dieta libre de glucosa, pues nos ayudaría muchísimo a los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque en ocasiones la diabetes se da porque las personas abusan del consumo de alimentos que están cargados de glucosa, y no son solamente alimentos que tengan azúcar, porque hay alimentos que no contienen azúcar, pero que son completamente altos en niveles en carbohidratos. Por ejemplo, las harinas, las masas, las pastas, el arroz, son alimentos que luego de ser ingeridos se convierten en una masa, y esa masa se convierte en una gran cantidad de glucosa que nuestro cuerpo o la almacena en forma de grasa y la va guardando, y si se presenta un fallo en el páncreas, pues entonces, aparte de guardarla, la va a convertir en una glucosa que se va a acumular, porque no va a haber un funcionamiento correcto del páncreas que permita que la glucosa sea aprovechada como energía por la célula. Pues entonces, si nosotros bajamos la cantidad de ingesta de carbohidratos, pues
podríamos favorecer a que solamente, a que incorporemos al cuerpo una poca cantidad y que el cuerpo vaya trabajando, no saturar el cuerpo de azúcar, sobre todo cuando una persona diabética tiene problemas para procesar el azúcar. Pero están las acciones que se toman ya a nivel profesional cuando hay un paciente con hiperglucemia. Y es que el médico decide si hay un diagnóstico de diabetes en el que la producción de insulina no existe, pues el médico especialista, el endocrino, va a indicar una pauta de insulina permanente para toda la vida, una pauta de insulina que se considera que va a ser la necesaria para que el cuerpo durante el día procese correctamente el azúcar. Y por lo general, a los pacientes insulino dependientes les van a dar dos tipos de insulina. Una insulina que va a hacer un efecto lento durante todo el día y una insulina para casos de emergencia que va a hacer un efecto rápido para un caso de hiperglucemia, una crisis de hiperglucemia. Entonces, si hay una crisis de hiperglucemia en el que el paciente se administró la insulina correspondiente al día, la insulina lenta, pero a pesar de ese diagnóstico y de que ha comido poco, su cuerpo está un poco desequilibrado ese día y hay acumulación de azúcar en la sangre y cuando le haces las pruebas con el glucómetro está por encima de los 200, de los 300, es el momento en que el médico decide indicar la administración de insulina rápido, dependiendo de los valores que arroje la prueba del glucómetro y dependiendo del estudio que se le haya hecho al paciente para saber qué cantidad va a ser necesaria para disminuir los niveles de azúcar en ese momento. Entonces, dependiendo del valor, el médico va a indicar una pauta específica, una cantidad específica de insulina para ese valor. Y luego de administrarlo, porque, a ver, el paciente tiene 300, 400 de insulina, lo que corresponde a colocarle por ese valor de insulina son tantas unidades de insulina rápida. Y luego de eso, enseguida, una media hora, una hora después, hay que hacer un control para ver si esta insulina administrada ha hecho un efecto favorable o se necesita un poco más o se ha pasado y está muy bajito luego. Entonces, en el caso, va a haber un caso contrario en los pacientes diabéticos, un caso contrario a la crisis de hiperglucemia, que quizás sea la hipoglucemia. Y esta hipoglucemia se puede dar no solo en pacientes diabéticos, sino en pacientes que no sean diabéticos, porque la hipoglucemia está relacionada con una disminución, con lo contrario a la hiperglucemia, con una disminución de los niveles de azúcar en la sangre. Y esto va a generar signos y síntomas que también van a ser visibles. Además, en el caso de hipoglucemia es un poco más drástica y menos silenciosa que la hiperglucemia. La hiperglucemia suele generar malestares que por lo que son soportables, pero en la hipoglucemia en ocasiones una bajada de azúcar muy drástica puede desmayar a una persona y ocasiona otros signos y síntomas como inestabilidad, irritabilidad, confusión, latidos cardíacos rápidos, mareo, vértigos, náuseas, somnolencias, y está relacionado principalmente con la poca ingesta de alimentos. Entonces, para resolver un problema de hipoglucemia, pues el brebaje mágico, que es el aumento de ingesta hídrica, hacer el control, y si el control está muy bajito, los valores están muy bajitos, pues entonces favorecer la ingesta de alimentos. Esto lo cuelo aquí, el tema de la hipoglucemia, porque se hace muy presente en los pacientes diabéticos que tenemos en casa o en los centros. ¿Por qué? Porque muchos de ellos reducen su capacidad de ingesta hídrica o pierden las ganas de comer o no quieren comer ese día. Entonces, ¿qué pasa con un paciente diabético que es insulino dependiente, al que se le pone insulina todos los días antes de desayunar? Que si no comen todo el día, esa insulina que hemos administrado podría bajar drásticamente los niveles de azúcar en la sangre y causar una hipoglucemia. ¿Qué va a pasar? Que si se sigue negando a comer, pues se nos va a desmayar y se nos va a descompensar muchísimo. Entonces, ¿qué hay que favorecer? La ingesta de alimentos
ya sea de un zumo, algo azucarado que vaya subiendo los niveles de azúcar y que vaya contrarrestando la acción de la insulina que ya le dimos por la mañana en predesayuno, o favorecer la alimentación, unas galletas dulces, algo que le guste comer que sea un poco dulce, azucarado, para que en el caso de que esté la glucemia muy bajita, por debajo de 50, pues comience a subir y en el caso de que hayamos administrado la insulina, comience a subir la glucosa. Pero hay casos en los centros de salud y quizás en casa en los que el paciente no manifiesta, es completamente dependiente y le da por no comer, le administramos la insulina porque es que la insulina tiene que ser, es la pauta obligatoria y le ha dado por no comer ese día y está presentando mareos y sudores y tú lo ves raro pero no manifiesta nada, pues entonces hay que hacer un control de glucemia y si está muy bajito y se niega a comer, a abrir la boca y ese tipo de cosas, existe otro medicamento que hace el efecto contrario de la insulina, que es el glucagén. Y vienen a presentas en un boli como las insulinas que conocemos, que vienen en un boli, una pluma. También el glucagén viene en una pluma. Y es aquella hormona de la que les hablé al principio que hace el efecto contrario de la insulina o que hace el efecto de mensajero, de mensajero del páncreas. Es una pluma que contiene la hormona glucagón para favorecer el aumento de los niveles de insulina en el organismo. Entonces, dependiendo de los controles y estando ya en comunicación con el médico nos va a decir si aumentar media o administrar media ampolla o media pluma del glucagén o completamente la dosis. Y pues después de administrar esta medicación vía subcutánea, como se administra la insulina, pues hay que hacer lo debido controles posteriores para saber si le aumentó la glucemia o si se le aumentó lo correcto o demasiado. Porque a veces con el glucagén suele pasar que luego aumenta demasiado y entonces hay que hacer lo posible para bajarlo. Hay que tener en cuenta que los aumentos de glucemia o las hiperglucemias en pacientes diabéticos también pueden estar relacionadas con infecciones urinarias o de otro tipo que no permiten que la glucemia baje. Entonces, hay que estar alerta por eso es que hay que estar alerta con los pacientes diabéticos y con los controles de los pacientes diabéticos, porque en ocasiones también puede ser que las crisis hiperglucémicas que se dan en los pacientes diabéticos que reciben tratamiento con insulina pueden estar relacionadas con una infección de algún tipo, especialmente infecciones urinarias. Pues esto es lo que puedo aportarles, informarles sobre estas situaciones clínicas que se presentan en nuestros usuarios, que se presentan en casa con nuestros abuelos a los que cuidamos y a los que queremos brindarles la mejor de las atenciones. Son situaciones por las que no hay que enloquecer o por las que no hay que alarmarse en exceso, sino que más bien mantener el control y conocer este tipo de información para saber cómo actuar y saber qué calma debemos tener y actuar con control. Entonces espero que esta información les sirva de algo, les aporte algún conocimiento que quizás ustedes no tenían o no estaban claros. Y les agradezco muchísimo la atención y que hayan dedicado un poquito de su tiempo para recibir esta formación que nosotros con gusto le damos a todos ustedes. Muchas gracias y esperamos que nos sigan apoyando con su atención.